Egunon, queridos patitos, la acompañáis, hermanos de sangre. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un periodo de época donde había que revisar. Incluso se hizo películas. En el propio periodo de la Segunda Guerra Mundial recordamos la clásica Casablanca, que hablaba de una situación presente en medio de la guerra. La señorita Miniver, Los mejores años de nuestra vida, películas que entran dentro del marco general de la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando esta última hablamos de 1945. Estamos hablando de películas clásicas, pero que luego hablan no solamente del momento histórico, sino también del presente, a la hora de establecer ese diálogo con la historia. Historias que, por ejemplo, la película sobre Rommel, que tiene bastante que ver en los años 50 respecto a la idea de poner a la Wehrmacht de manera distinta a las SS y poder encauzar una forma de pensamiento, porque la Guerra Fría había encajado la República Democrática Alemana con la República Federal y por tanto era necesario reconstruir el ejército alemán sobre ciertas bases, y Manstein y Guderian pues se enlazaron con la República Federal Alemana y enlazaron con la OTAN en el año 55, y por tanto ahí tenemos una visión respecto a una formulación de la Segunda Guerra Mundial a posteriori que basa su realidad en la necesidad objetiva de cambiar ciertos relatos para acomodarlo a las necesidades del presente. Durante, evidentemente, la Guerra Fría sucede la lucha entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y el mundo soviético, y evidentemente hay que comentarlo sucintamente el hecho de que no hay una unificación de criterio en el frente oriental por parte de la Federación Soviética, en la idea de que no hay una teoría del todo, una teoría unificada que explique el frente oriental, y eso ayudará en buena medida a entender que la versión occidental sea la aceptada por la parte del mundo libre y no libre, porque las películas serán en buena medida occidentales a la hora de transmitir el relato de la Guerra Mundial. Y por tanto tenemos la idea de que Normandía fue fundamental, importante, sustancial, y lo fue. Pero no como la gente piensa para ganar la Segunda Guerra Mundial, sino para entender que la libertad de Occidente, la posibilidad de la existencia de una economía y política europea, de una realidad que fundará la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y la Comunidad Económica Europea y la Euratom en 1951 y 1957, es decir, los países que tendrá la creación de todo este espacio, es decir, el Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, Alemania Federal, Italia y Francia, esos 6 fundadores del principio del mercado común, de lo que luego se hará con las ampliaciones de la Unión Europea. Evidentemente solamente fue posible con la intervención en Normandía. Por eso es importante para la historia la película Salvar al Soldado Ryan, porque en 1998, después de un Steven Spielberg que ha tenido una evolución en su formulación, con la primera película en Europa fue película, en Estados Unidos fue telefilm, como ese Diablo sobre ruedas. La carrera de Steven Spielberg ganó enteros cuando en Europa se vio la potencia de narrador que tenía la película, escrita, dirigida, solamente con un personaje y un objeto de persecución. Luego tendremos Tiburón, tendremos Encuentros en la tercera fase, tendremos E.T., tendremos luego El desvío, después de haber hecho Indiana Jones, la primera película en el 81, tendremos La situación del color púrpura, en 1987, la idea de introspección, de tratar de hacer drama, de tratar de hacer otros tipos de producciones, más allá de comedia, como la de 1941, una película que hablaba de Segunda Guerra Mundial en tono de comedia, y que es bastante olvidada, más allá de Always, más allá de Hook, películas que son llamadas del Spielberg B. Pero en 1993 encontramos a Spielberg en la Academia, en los Oscars, con 2 películas, que serán premiadas las 2. Parque Jurásico, ligado con esa tradición del Spielberg más juguetón, con los dinosaurios y todo esto. Pero también encontramos La lista de Schindler,
Una película que tiene que ver con su propia biografía. Es judío, estuvo relacionado con la Segunda Guerra Mundial porque su padre participó de alguna manera en ella y por tanto, culturalmente, como comunidad, familiarmente, tenía parte que contar o que transmitir a través de su necesidad de hablarle a su comunidad y desde su comunidad al mundo. Eso es la lista de Schindler. A quien dice que no es la mejor película para trasladar el holocausto. Puede ser cierto, pero es muy honesta, muy buena. Y habla precisamente de esa espita que en el año que ganó Shakespeare in Love, pues Steven Spielberg hace esa película de el soldado que ve cómo van a buscarle, sin comérselo ni bebérselo, pero hay una decisión de tratar de ir en medio de la batalla de Normandía y posteriores, porque la batalla no se agota el día D. Hay día D más y todo lo que viene después a la hora de transitar en la situación para alcanzar París y después de alcanzar París llegar al Rin y después cruzar el Rin para entrar en Alemania y después intentar llegar al Elba, donde acabaron encontrándose con los soviéticos, y finalizar la guerra. Evidentemente, todo eso no se podía encapsular en una película. Y lo mismo que tenemos en American President, una película de Robert Reiner de 1996, en donde hablan de una presidencia, del presidente interpretado por el señor Douglas, el hijo de Kirk Douglas. Todo el mundo conoce a este muchacho, pero tenía de jefe de gabinete a el futuro presidente, el señor Martin Sheen. Sería el futuro presidente en la serie de El ala oeste de la Casa Blanca, que está guionizada por el señor Aaron Sorkin, que es el guionista de American President. En este año 1996 hace una especie de piloto en forma de película, tiene éxito y después evoluciona en el año 98 a ser una serie. Algo parecido, conceptualmente hablando, tenemos en esta película de Salvar al Soldado Ryan, donde tenemos esa misión especial, pero hay que contar más. Y Tom Hanks, que es protagonista de Salvar al Soldado Ryan, y Steven Spielberg tienen la idea brillante de coger la propuesta de hacer una serie que lleve a una compañía, la compañía Easy, desde Normandía hasta Berchtesgaden, prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el Berghof, en la guarida del Lobo, allí en la histórica situación de aquel alto donde Hitler llevaba a sus amistades, a Eva Braun y a alguno que otro. Ahí en los altos tenía su guarida, bueno, uno de sus lugares preferidos. Pues evidentemente era interesante en estos 10 capítulos que tiene la serie seguir a los protagonistas desde su instrucción, su entrada en combate en Normandía, su desenvolvimiento. Luego tenemos situaciones ligadas a la época del bosque de Jürgen, tenemos situaciones ligadas a la época de las Ardenas. Por tanto, es coger parte de la historia y a través de una unidad ir contando la historia en general a través de lo que esta unidad real vivió. Y por tanto ahí tenemos esa forma dual. Primero contar la historia real, a través de una situación de una compañía que viene de Estados Unidos, la compañía Easy, a través de su despliegue en el Reino Unido y después la llegada a Normandía, lo cual resulta curioso, como es el hecho de recordar que la situación de tierra de Normandía, las operaciones, realmente las dirigió el señor Montgomery. Sí, el futuro vizconde del Alamein. Sí, el que luego será criticado por la operación Market Garden. Sí. Pues aquí la gente se olvida y recuerda cómo que el jefe de todo era el señor Eisenhower,
cuyo cargo era más político, de amalgamar las situaciones de los diferentes actores participantes, que un jefe militar sobre el terreno. Y, por lo tanto, resulta curioso que para lo bueno se recuerde a alguien que no era Montgomery, pobre Monty, y para lo malo sí se recuerda a Monty, y no las vinculaciones con actores estadounidenses como el citado caso de Market Garden. Tenemos un conversatorio, el 101, curioso. La compañía 101 está importante en la época de Market Garden, pero también en la época de Normandía, la fuerza aerotransportada, que junto al 82 pues tiene bastante importancia en el ámbito de la guerra. Al final, 44-45, con estas situaciones, cuando los estadounidenses entran en el terreno europeo. Y es que resulta interesante recordarlo. Para llegar a Normandía, evidentemente, Estados Unidos, que ha entrado en la guerra en diciembre del 41, aunque hay que recordar que en septiembre del 41, Roosevelt, el 11 de septiembre del 41, y hay un vídeo específico, dio una orden muy importante. Hay un vídeo específico sobre ese 11 de septiembre de 1941 que tiene bastante que ver de por qué luego Hitler declara la guerra a los Estados Unidos. La participación, evidentemente, hizo que decidieran. Tenemos alemanes, tenemos japoneses. ¿Qué vamos primero? Europe First, la política de Europa primero. La Unión Soviética, después del 22 de junio de 1941, es atacada por Alemania y quieren el segundo frente. Resulta curioso y ocioso olvidar que cuando los soviéticos reciben el préstamo Yarrindo, reciben municiones, reciben material bélico, reciben alimentos. Cuando abren latas se están diciendo entre ellos, estamos abriendo el segundo frente. Cuando abren las latas de suministros de Estados Unidos y de los aliados occidentales. Sin todo ese suministro, la Unión Soviética no habría sido capaz de llegar donde llegó. Y esto es imposible de rebatir. Imposible. Y por tanto, ese magma intenta establecer una idea que los Estados Unidos quieren participar, pero no saben muy bien cómo. Recordemos que ya en la Primera Guerra Mundial, justo antes de entrar en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, han tenido 6 meses de participación en una operación de castigo en México, la operación punitiva, después de que en Columbus participara Pancho Villa para atacar una pequeña localidad al otro lado de la frontera, en la zona de Nuevo México, que luego la operación punitiva con el señor Pershing fue un ridículo. Ahí estaría el señor Patton. Inmediatamente después de la repatriación de los elementos después de esa operación, serán enviados con Pershing a la cabeza a la Primera Guerra Mundial. Recordemos ciertamente que cuando se produce esta situación, después de los años 30, ha habido una desbandada general de un ejército que ha sido disminuido, su know-how ha sido desbandado un poco, y por tanto hay una cierta dejación de situaciones que evidentemente hará que el ejército de Estados Unidos requiera una recomposición, y sobre todo con una situación que en ese momento tendrá un desvío, no ya a MacArthur en el ámbito del Pacífico, no ya a Patton en el escenario euroafricano, sino el señor Simón Bolívar, Wagner, en el ámbito de las Salutianas y de Alaska. Esto lo comentamos con Rubén Millamor, un amigo, evidentemente, muy conocedor de toda esta época, y que evidentemente pone en su lugar el asunto de la distribución de los escenarios. Y todo esto deriva en que en el año 42 intentan demostrar a los Estados Unidos que no están preparados con el desembarco en Dieppe. El asunto fracasa, pero en principio estaba destinado al fracaso porque era simplemente demostrar al mundo, a los soviéticos, a los estadounidenses, que era inviable un ataque frontal, como Churchill había experimentado en los Dardanelos con aquella operación en la Primera Guerra Mundial. Con el fracaso de aquella operación, hay una película de los años 80 con Mel Gibson que lo demuestra. Con esa situación de la psique de la guerra anterior de algunos de los protagonistas, como Churchill, el asunto de Dieppe, el año 42, la aproximación indirecta cuaja con la operación Torch a comienzos del 43,
Y a comienzos del año 44 ya empieza a acumularse material en Gran Bretaña para lo que será la operación del día D en Normandía. Y por tanto, para ampliar todo lo que ha sido la propuesta de la película de Salvar al Soldado Ryan, tenemos esta serie, salida en el año 2001, lo cual es interesante e importante porque igual después del 11 de septiembre no habría sido lo mismo. Probablemente. No sabemos si sí o si no, pero no habría sido lo mismo. Y por tanto es una ventana de oportunidad que hay que agradecer y mucho la salida de esta única temporada, 705 minutos, 10 episodios, Band of Brothers, hermanos de sangre. La música es de Michael Kamen, hemos de recordar que murió de terribles dolores en 2003, es alguien muy recordado, El Príncipe de los Ladrones, 1991, Arma Letal, y otra serie de producciones con música de Michael Kamen, también aquí, la tonadilla del inicio y del final es algo ya legendario, y por tanto hay que reconocer aquello que tiene talento, y lo tiene. DreamWorks, que en 1998 saldrá a la luz, como Spielberg, Katzenberg y Geffen, que producirán junto a HBO, Steven Spielberg, Tom Hanks, distribuirá HBO esta serie. Y evidentemente son 10 episodios. Narra esa historia de la compañía Easy, un batallón estadounidense, el regimiento 506 de paracaidistas, que lucharía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en ese final del año 44-45. Incluye también en su metraje entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas, cartas de los soldados. Está basado en una novela, Band of Brothers, de Stephen Ambrose, y el nombre de los episodios será el siguiente. El primero es el del Courage, el segundo, Day of Days. El 3 habla de Carentan, ya en terreno, en el ámbito de Normandía, importante, el desarrollo sobre allí, replacements, es decir, reemplazos, Crossroads, el 5, Bastón, tan importante, con el tema de lo que es las Ardenas, aquel Macauliffe diciendo nuts, aquella propuesta de rendirse, con el tercer ejército de Patton, acudiendo al rescate, con previamente lo que ha sucedido en los aires con aquella situación del temporal que impidió el vuelo de los aviones y por tanto habría una pequeña ventana de oportunidad para que los alemanes trataran de reconducir la guerra, pero temporalmente y de manera limitada, con la situación del río Escalda y de Amberes, cosa que evidentemente merecería un comentario aparte, pero simple y llanamente que hubo ese olvido, la toma de la salida del Escalda, el tema de Amberes, y que simplemente con los puertos, porque la línea de suministro se extendía desde la propia Normandía en dirección hacia las diversas cabezas de ataque, y habría servido bastante más, incluido también para Market Garden, haber liquidado la bolsa ligada a la zona de Río Escalda, al sur de Río Escalda, y haber evitado que toda esa fuerza pues luego se retiraría y estaría al lado de Arnhem cuando tenemos la operación Market Garden. Y por tanto ahí siempre hay un asunto de fondo que va pulsionando en el último trimestre del año 44 y que tiene su importancia, y por eso el tema de la operación a través de las Ardenas, curiosamente sorprendiendo, porque la gente no ha tenido tiempo aparentemente de aprender las lecciones del comienzo de mayo del 40 a través de la suerte que tuvieron los alemanes, porque si hubieran parado y taponado la situación en el bosque de Jürgen a las Ardenas, pues tal vez estaríamos hablando de una situación parecida a la Primera Guerra Mundial en un frente estático en Francia en el año 40. Pero las cosas evolucionan de una manera que a veces se resulta incomprensible, pero genera situaciones que bueno, da igual. Por tanto, ahí tenemos el capítulo 6, Bastón, 7, Breaking Point, el 8, The Last Patrol, el 9, Why We Fight, Frank Capra, la abuelita Capra, John Ford y otros dirigieron algunos documentales en la propia Segunda Guerra Mundial, como directores enrolados en la campaña, para explicar por qué luchamos. Abuelita Capra hizo un documental específico con este nombre para explicar por qué había que luchar en la Segunda Guerra Mundial. El 10 final es points, puntos. Bueno,
Es una serie enorme, espectacular, con una serie de actores que luego alguno de ellos, creo que es Damian Lewis, estará en lo que es la serie Homeland. Y también aparece David Schwimmer, haciendo un poco el tonto, según algunos que conceptualizan su personaje en lo que es esta serie. Tuve la suerte de tenerlo en la serie, en los 10 capítulos, en el ordenador. La vi más tarde, cuando después de haberla reposado, de haberla tenido y no haberla visto, empecé a verla y dije, wow, es brutal, y la vi del tirón. Y por tanto es algo espectacular. Aquellas personas que os guste la Segunda Guerra Mundial, es algo que hay que ver, sí o sí. Es algo que interiorizas, sobre todo después de haber visto bien lo que es Soldado Ryan, y que evidentemente es la intervención de los Estados Unidos. No es la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, porque hay más episodios. Es simplemente la aportación de los Estados Unidos desde que desembarcan en Normandía hasta que llegamos al final. Y por tanto, ahí tenemos un tracto que es bastante propio y entendido, tal vez por los Estados Unidos, pero que viene muy bien para todos los demás, para entender ese asalto final desde lo que es Normandía hasta el armisticio en el final de la guerra el 7 de mayo de 1945. Y por tanto es una serie que viene muy bien, está muy bien contado, está bien estructurado, y que por tanto es un buen material explicativo de ese periodo en concreto. Y por tanto, vivamente es muy recomendable. Hermanos de Sangre, 10 episodios, 10 capítulos, solamente una temporada. Ahí está. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpian.